En una colonia tranquila, a las afueras de la ciudad, una familia se mudó a la casa que marcaría para siempre sus vidas. El precio había sido demasiado tentador y nadie imaginó que tras sus muros habitaba algo más que recuerdos. Al principio fueron detalles mínimos, crayones en las escaleras, luces que parpadeaban, aparatos que se encendían solos. Con los años, las manifestaciones se hicieron cada vez más intensas y difíciles de ignorar. Lo que parecía un hogar común se transformó en el escenario de presencias invisibles, voces nocturnas y una historia de tragedia que nunca terminó de apagarse. Viví muchos años con aquella sensación de que algo no era normal en nuestra casa. Mi familia la compró cuando yo tenía apenas 2 años, en una colonia tranquila de las afueras de la ciudad. El precio era tan bueno que nadie se cuestionó demasiado por qué parecía tan accesible. Mi papá lo vio como una oportunidad única y mi mamá, aunque un poco extrañada, prefirió pensar que simplemente habíamos tenido suerte. Yo era demasiado pequeña para comprenderlo, pero con el tiempo entendí que aquella decisión marcaría nuestras vidas. La emoción de mudarnos, de tener un lugar más grande y propio, eclipsó cualquier duda que pudiera haber surgido. Quizás fue la ilusión y la urgencia de dejar atrás el alquiler que una verdadera reflexión consciente. Los primeros meses, sin embargo, comenzaron a dejar un sabor extraño. Mi mamá solía levantarse temprano para preparar el desayuno, y al subir o bajar las escaleras encontraba lo que ella llamaba travesuras. Extrañas pintas en los escalones. Al principio eran líneas de colores, rojo, azul, verde, dibujadas con crayones, como si un niño hubiera estado jugando allí. Pensó que era mi hermano mayor, que por entonces ya tenía la edad suficiente para hacer esas cosas escondidas. Incluso lo reprendió varias veces, sin que él entendiera del todo por qué lo acusaban. La inquietud vino después. Una mañana, mi mamá decidió guardar los crayones en lo alto del armario, fuera del alcance de cualquiera. Sin embargo, las pintas volvieron a aparecer, esta vez en negro, con trazos más torpes y difusos, como si alguien hubiera presionado con fuerza sobre la madera. Ninguno de nosotros tenía crayones de ese color, y menos aún podían haber aparecido en la madrugada, cuando todos estábamos dormidos. Mi mamá me contó después que esa fue la primera vez que sintió miedo en serio. Ya no se trataba de simples dibujos, sino de algo que escapaba a la lógica. Poco después, lo que parecía un simple juego invisible se volvió más agresivo. Los electrodomésticos comenzaron a encenderse y apagarse solos, como si alguien estuviera probando nuestra paciencia. La televisión cambiaba de canal sin que nadie tocara el control remoto. El microondas pitaba a medianoche y la licuadora giraba con un zumbido grave que hacía temblar los vasos del estante. Recuerdo a mi papá revisando los enchufes, convencido de que era un problema eléctrico. Llamó incluso a un técnico, quien no encontró nada extraño en la instalación. Tal vez un cortocircuito, dijo el hombre, aunque en sus ojos se adivinaba la incomodidad de no poder dar una respuesta clara. La frecuencia con que ocurrían estas cosas era imposible de atribuir al azar. A veces, apenas nos sentábamos a cenar, la lámpara del comedor se apagaba de golpe y se encendía unos segundos después. Otras veces, mientras mi mamá planchaba la ropa, la radio se prendía sola, con un volumen ensordecedor, siempre en emisoras que nadie escuchaba. El aire se llenaba de una tensión rara, como si la casa misma se burlara de nosotros. El punto de quiebre llegó una tarde cualquiera, de esas en las que el calor se pega a la piel y el aire parece suspendido en el tiempo. Un hombre mayor, de caminar lento y mirada cansada, se detuvo frente a la casa. Llevaba un sombrero gastado y un abrigo que le quedaba grande, y se quedó observando la fachada por unos segundos, como si buscara reconocerla después de muchos años. Mi padre, que estaba barriendo la vereda, le devolvió el saludo con cortesía, sin imaginar que ese encuentro casual cambiaría por completo nuestra percepción del lugar. El anciano se acercó despacio, con la voz temblorosa de quien carga más recuerdos que fuerzas. Comenzaron a conversar sobre cosas triviales, el barrio, el clima, las reparaciones que mi padre había hecho a la casa, hasta que el hombre, con una expresión grave, bajó la mirada y dijo algo que nos heló la sangre. ¿Ustedes saben lo que pasó aquí?, preguntó casi en un susurro. Mi padre lo miró confundido. El anciano respiró hondo, como si necesitara reunir valor, y entonces soltó la verdad. Hacía muchos años, en esa misma casa, una mujer y su pequeño habían sido brutalmente asesinados durante un robo. Contó que el crimen había conmocionado a toda la colonia, que fue noticia en su momento, pero que con el tiempo el silencio se encargó de borrar los rastros. Nadie quiso vivir allí después. Los pocos que se atrevieron no duraron mucho. Siempre pasaba algo,
ruidos, accidentes o simplemente una sensación insoportable de estar siendo observados. Por eso, explicó, la propiedad había terminado vendiéndose a un precio ridículamente bajo, como si todos quisieran deshacerse de ella cuanto antes. Mientras hablaba, mi madre se había acercado a la puerta, atraída por la conversación. Escuchó en silencio, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Cuando el anciano se marchó, después de despedirse con una mezcla de culpa y alivio, el ambiente dentro de la casa se volvió irrespirable. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo. Aquella revelación había abierto una herida que no sabíamos que existía. Esa noche, mi madre se sentó en la cocina, frente a una taza de té que nunca llegó a tomar, y repitió la historia palabra por palabra. De pronto, todo cobraba sentido. Los crayones que aparecían en lugares imposibles, los pasos en el pasillo, los aparatos que se encendían solos, las voces apagadas que a veces creíamos escuchar al fondo del pasillo. No eran casualidades ni fallas eléctricas, eran señales. Hemos cruzado una línea, dijo en voz baja, sin mirarnos. Ya no podemos fingir que esto no es real. Aunque trató de mantener la calma, su tono no dejaba lugar a dudas. Hablaba en serio. Y en ese momento, por primera vez, comprendimos que la casa tenía memoria y que esa memoria no nos quería ahí. Intentamos vender la casa poco después, pero no hubo suerte. Los interesados preguntaban siempre por qué era tan barata y aunque intentábamos disimular, su historia parecía flotar en el aire como un rumor inevitable. Fue entonces cuando mi mamá, en un acto prácticamente desesperado, pidió a un sacerdote que viniera a bendecirla. Recuerdo esa tarde, el olor del incienso llenando las habitaciones, las oraciones resonando en cada esquina y el murmullo de mi madre acompañando cada rezo con lágrimas contenidas. Tras esa ceremonia, las manifestaciones disminuyeron, es cierto, pero nunca desaparecieron del todo. El silencio volvió a la casa, aunque un silencio extraño, como un animal dormido que en cualquier momento podía despertar. Nunca recuperamos del todo la tranquilidad, pero aprendimos a vivir con la idea de que en esas paredes había algo más que recuerdos familiares. Con los años, mi hermano mayor y yo comenzamos a notar detalles que desbordaban cualquier lógica, cosas que no podían explicarse con las excusas habituales de mi papá ni con la indiferencia de mi mamá, que ya parecía resignada a convivir con lo que fuera que habitara en la casa. A veces era un ruido, otras una sombra, pero siempre dejaban una huella de inquietud que se nos quedaba pegada en el cuerpo como un frío que no se iba. Cuando tenía 12 años, ocurrió una de las experiencias más aterradoras que jamás olvidaré. Estaba en la sala con un amigo del colegio, viendo televisión por la tarde. Era esas tardes tranquilas en las que el sol todavía entraba por la ventana y uno se siente protegido por la luz. Mi amigo estaba sentado de espaldas a la cocina, recostado en el sillón, y de pronto me miró con una sonrisa nerviosa y dijo: «No sabía que tenías un hermanito». Yo, sin pensarlo demasiado, respondí: «Sí, está durmiendo arriba». Lo dije con naturalidad, refiriéndome a mi hermano mayor, que en ese momento estaba tomando una siesta en su cuarto, pero la expresión de mi amigo cambió al instante. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro se puso pálido y con voz entrecortada replicó: «No, yo hablo del niño que estaba corriendo en tu cocina». Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Me giré de golpe hacia la cocina y en ese instante vi una silueta pequeña, rápida, que cruzó como un destello oscuro en dirección al lavadero. Era la figura inconfundible de un niño. Aunque no podía distinguir rasgos ni detalles, solo la impresión de que alguien o algo acababa de pasar corriendo frente a nosotros. Me levanté de inmediato y corrí tras él, impulsada más por la adrenalina que el sentido común. Crucé la cocina, abrí la puerta del lavadero y revisé cada rincón, pero no había nadie. La puerta trasera estaba cerrada con seguro, las ventanas también, y el silencio era absoluto. Regresé jadeando y mi amigo me esperaba de pie, rígido, con los ojos clavados en el pasillo. Su pánico era real, tanto como el mío, porque había visto lo mismo que yo. No se trataba de una ilusión óptica, ni de un mal sueño. Esa silueta había estado ahí. Después de aquel episodio, empecé a dormir con miedo. No era tanto lo que vi, sino la certeza de que alguien más lo había visto conmigo. Ya no podía convencerme de que eran imaginaciones de una niña sugestionada. No, aquello era tangible y alguien más había sido testigo. Unos años después, cuando tenía 14, las cosas se intensificaron. Comencé a despertarme por las noches, de golpe, con un sobresalto inexplicable. El silencio de la madrugada se rompía con gritos que me helaban la sangre. No eran gritos desesperados ni desgarradores, sino voces fuertes, repentinas, como si alguien llamara desde muy lejos.
Después, tras los gritos, llegaban murmuraciones, conversaciones que parecían provenir de un lugar determinado, llenando mi habitación a oscuras. A veces sonaban como niños riendo suavemente, otras como adultos hablando en un tono bajo, imposible de descifrar. Al principio pensé que eran sueños, pesadillas recurrentes, productos de mis miedos. Me convencí de que estaba alucinando por el cansancio, pero una noche ocurrió algo que rompió esa explicación. Me desperté otra vez, con las voces rodeándome en la penumbra. Esta vez no quise dejarme vencer por el miedo. Estiré la mano temblorosa y encendí la lamparita que tenía junto a la cama. La luz cálida iluminó el cuarto y ahí estaba mi hermano, durmiendo profundamente a mi lado, respirando con tranquilidad. No había nadie más. Sin embargo, las voces continuaron unos segundos más, como si no les importara que yo estuviera escuchando a luz plena. Luego se desvanecieron lentamente hasta dejar un silencio espeso, casi insoportable. Me quedé sentada en la cama con la piel erizada, tratando de convencerme de que todo tenía un orden lógico, pero la mirada de mi hermano, cuando días después le conté lo ocurrido, me dejó aún más perturbada. Me confesó que también había escuchado esas voces algunas noches, aunque nunca se atrevió a decirlo para no asustarme. Lo extraño era que ambos coincidíamos en algo. Las voces no parecían estar fuera del cuarto, como si vinieran del patio o de otra habitación. No, las escuchábamos dentro, flotando en el aire, envolviéndonos. Esa certeza, la de compartir una experiencia imposible de negar, nos unió en silencio. A partir de entonces, cada noche que nos íbamos a dormir, lo hacíamos con la luz encendida, esperando que aquello no regresara, pero regresaba una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que no olvidáramos que la casa no nos pertenecía del todo. Esa casa tenía algo indescriptible. Durante las noches en mi habitación, el aire se volvió pesado, denso. Las voces se colaban por los muros como ecos perdidos, apenas audibles, pero lo suficientemente claros para despertar en sobresalto. La electricidad parecía vibrar en las paredes y el frío no era tan térmico como emocional. Cada rincón parecía palpitar con una energía ajena. La cocina, el lugar más concurrido, se transformaba. Las luces parpadeaban sin explicación. Los cubiertos se movían en los cajones y el microondas se encendía solo mientras la pantalla mostraba cifras improbables. Nunca vi siluetas definidas, salvo aquel niño corriendo. No había susto grotesco, sino una presencia tenue, fantasmal, etérea, captada periféricamente. Era como si alguien o algo estuviera en el límite de lo visible, desvaneciéndose cuando volvías la mirada de frente. Entonces, cuando el sacerdote bendijo la casa, algo cambió. El día después, el aire se sintió más liviano, y aunque nunca plenamente seguro, el temor constante disminuyó. Las apariciones y voces dejaron de visitarme con tanta frecuencia, pero cada tanto sentía que alguien observaba desde el pasillo vacío. El pelo se erizaba, mi piel se hacía de gallina, pero no había nada que ver.